Buen día, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de la materia. Bueno, estamos ahora en la parte de explicación de las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad de la materia? Son cualidades, atributos. Es algo que permite distinguir un cuerpo de otro, ¿no? Las propiedades son las cualidades, son las características. Una analogía, por ejemplo, Juan tiene una característica. Juan es una persona que le gusta el deporte. Luis, en cambio, no le gusta tanto hacer deportes, lleva una vida más sedentaria, de repente es un gran artista, le gusta pintar, ¿no? Hacer obras de arte. Entonces, esas son las características de Juan y de Luis, respectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, eso viene a ser las propiedades, las características, ¿no? Las cualidades, las distinciones, los atributos. Entonces, vamos a hablar en términos generales de los cuerpos, de la materia, ¿no? Las características o propiedades generales, también le llaman propiedades comunes, ya. Se verifican en todo cuerpo, o sea, esto cumple para todo cuerpo, ¿ya? Al margen de su estado físico, puede ser un cuerpo sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ya hemos visto, ¿no? Condensado, Bose-Einstein. Todos los cuerpos, ¿no? Pueden ser animados o inanimados, pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Creados por el hombre. Cualquier tipo de cuerpo tiene las siguientes propiedades. Masa. Todo cuerpo presenta masa. Es una forma práctica de medir la cantidad de materia. Todo cuerpo presenta extensión. ¿Qué significa la extensión? El lugar que ocupa. La extensión de un cuerpo podría ser longitudinal. Repito. Longitudinal, superficial o volumétrico. La extensión de un cuerpo puede ser longitud, superficial, longitud, superficie o volumen. ¿De acuerdo? Entonces la extensión es el lugar que ocupa un cuerpo. El lugar que ocupa un cuerpo. Otra de las propiedades que tienen los cuerpos es el peso. El peso viene a ser esa fuerza que nos ala hacia el centro de la Tierra. Si yo suelto la tiza, ¿no? El centro de la Tierra lo ala, lo jala, ¿no? Entonces, esa fuerza de la gravedad, el peso. La inercia, resistencia al movimiento o al cambio de velocidad. Los cuerpos ofrecen una resistencia al cambio de velocidad o la resistencia que lo cambies de una posición a otro lugar, ¿no? A otra posición. Por ejemplo, estás en el ómnibus viajando bien tranquilo de pie y en eso el carro hace un frenado intempestivo. Tu cuerpo se zamaquea por su inercia. O vas de copiloto en un automóvil y pasas por una curva y no como que te lleve y de repente desacelera un poco porque viene a mucha velocidad, entonces la inercia, esa es la inercia. Los cuerpos tienen inercia. Porosidad. Los cuerpos tienen partículas en su interior y estas partículas están separadas unas de otras. Entonces, allí estamos hablando que los cuerpos presentan porosidad, ¿no? La porosidad puede ser grosera en una esponja, se pueden notar los poros, ¿no? Los orificios, los huecos, como decimos, ¿no? Y en un cuerpo, si lo quiero analizar a nivel microscópico o nanoscópico, ahí hablamos de poros sensibles, muy extremadamente pequeños. Pues entre las moléculas, entre molécula y molécula, hay espacios intermoleculares, poros intermoleculares. Entre los átomos, entre los cationes y aniones, en un cristal iónico, ahí se tienen los intersticios. Intersticio significa espacios vacíos entre partículas estructurales. La porosidad. Otra propiedad general de la materia es la impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro simultáneamente. Esta tiza no puede ocupar el espacio de esta otra tiza al mismo tiempo. Si ocupa su lugar, desplaza a la otra, ¿no? Claro, esa es la impenetrabilidad.
Divisibilidad. Todo cuerpo puede ser fragmentado en porciones cada vez más pequeñas, siendo los cuerpos más diminutos de la materia aquellos que no se pueden fraccionar, los cuerpos discontinuos, o también se le llaman cuerpos elementales de la materia, los quarks. Los quarks ya no se pueden dividir, son infragmentables. Entonces los quarks y los leptones son partículas elementales o discontinuas. Después todo lo demás son continuos. Continuo quiere decir divisible. Entonces la divisibilidad o continuidad, también se llama continuidad. Viscosidad. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia al flujo o resistencia al deslizamiento a través de una superficie, ¿no? Los cuerpos que presentan más viscosidad son los sólidos. Estudiamos en el curso de química más que nada la viscosidad de los líquidos. Movimiento. Dentro de los cuerpos existen movimientos moleculares, ¿no? Movimientos atómicos de vibración, rotación y traslación. Se presentan los tres movimientos en los gases, vibración y rotación en los líquidos, y el que tiene menor movimiento viene a ser el sólido, vibración nada más. Muy bien. Transformabilidad. La transformabilidad. Los cuerpos tienen capacidad de transformarse, ¿no? O se transforman cuando los sometemos a una cierta energía. La energía provoca el movimiento y eso genera su transformación. También se le llama mutabilidad, mutabilidad o transformabilidad. Una propiedad, todavía si quieres otra más, podríamos ver, a ver acá si lo tratamos de introducir, la indestructibilidad. A ver, y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Indestructibilidad. La indestructibilidad. Muy bien. Otra son propiedades, ¿no?, de la materia. Hemos hablado de la divisibilidad o continuidad. Y cuando la materia ya no es divisible, se llamaría discontinuidad. La discontinuidad. Vamos a hablar ahora de las propiedades particulares. Acuérdate, propiedades particulares. También reciben el nombre de específicas. Propiedades particulares o específicas. ¿Ya? Vamos a ver. Las propiedades particulares o específicas permiten identificar a una sustancia. Permiten diferenciar una sustancia de otra, discriminar una de otra. Ajá. Yo señalo dos propiedades particulares de una determinada sustancia o cuerpo y ya puedo identificarlo. Cojo dos propiedades de acá y ya podría identificar de repente ese cuerpo, podría ser. Si cito más propiedades, mejor todavía. No pueden haber dos sustancias que presenten dos propiedades coincidentes. De repente una de ellas, pero las dos, no. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a primero a citar estas propiedades, ¿ya? Y explicarlas y de ahí vamos a ver el ejemplo de nuevo, de lo que te estoy diciendo, ¿no? No pueden haber dos sustancias o varias sustancias coincidiendo con varias propiedades específicas, con la magnitud de varias propiedades específicas. Vamos a ver. Permiten diferenciar e identificar a una sustancia de otra. Ejemplo, la temperatura. La temperatura indica el grado de movimiento cinético molecular. Ya. La presión de un cuerpo. La densidad o masa específica. Densidad es masa entre volumen, ¿no? Es la cantidad de masa, la cantidad de materia por cada unidad de volumen. El peso específico viene a ser el peso por unidad de volumen. Siempre que veas la palabra específico ya pasa a ser particular o específica. Volumen, el volumen sería el volumen y el peso y la masa se debería ser este general, ¿no? Pero es particular porque estamos hablando de específico. A ver, el volumen específico viene a ser la cantidad, a ver, por cada gramo, ¿qué volumen ocupa el cuerpo? A ver, si yo te digo 2 mililitros por cada gramo,
Ajá, ya entendí, profesor. 2 mililitros por cada gramo de materia, ¿no? Ese es el volumen que ocupa un cuerpo. Ah, el cuerpo ocupa 2 mililitros si hubiera un gramo. Matemáticamente es la inversa, la recíproca de la densidad. El brillo, capacidad de los cuerpos de reflejar la luz. El brillo indica la capacidad de los cuerpos de reflejar la luz. Según el brillo, los cuerpos pueden ser, opacos, no dejan pasar la luz, por lo tanto producen sombra. Esta tiza yo lo dejo a la luz para generar la sombra. No deja pasar la luz, los rayos de luz. Existen cuerpos transparentes, deja pasar la luz totalmente. Translúcidos, deja pasar un poco de luz, no todo. La luna polarizada, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una luna polarizada, deja pasar la luz parcialmente. Muy bien, tenemos los cuerpos luminosos, los que irradian luz, producen luz, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el sol, la luciérnaga, en fin, ¿no? Iluminado. Un cuerpo iluminado es aquel que ha absorbió luz, y después de un tiempo emite luz, la luna, ¿no? Y se ilumina, muy bien, iluminada. Refleja la luz, muy bien. Entonces, el brillo, habrían 5 tipos de cuerpos: opacos, transparentes, translúcido, la luna polarizada, decía, luminoso, iluminado. El brillo, capacidad de los cuerpos de reflejar la luz. La dureza. La dureza es un caso muy particular de la impenetrabilidad. A ver, por favor. Para todos, ¿qué era la impenetrabilidad? ¿No? El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro simultáneamente. La dureza es la impenetrabilidad de los sólidos. Este cuerpo ofrece resistencia a que otro cuerpo lo penetre. Por lo tanto, hablamos también de la resistencia a la rayadura. Mi uña, quiero que lo penetre. Raya, ¿no? Lo raya, ya. La dureza, resistencia a la rayadura. O impenetrabilidad de los sólidos. La tensión superficial. A ver, tensión superficial. La tensión superficial es la resistencia que ofrece la superficie de los líquidos a que un cuerpo se sumerja, ingrese. Los líquidos en su superficie, vamos a decir así, en su piel, la piel de un líquido ofrece una resistencia a que un cuerpo se sumerja. Entonces, la tensión superficial es la impenetrabilidad de los líquidos. Muy bien, resistencia. Si tú al agua le pones sal, su piel se va a engruesar, la capa de la superficie del agua se vuelve más gruesa, se llena más de moléculas, ¿no? Y eso ofrece más resistencia. Si le pones jabón o detergente, esa membrana elástica, esa película, esa piel se adelgaza y por lo tanto tiene menor tensión superficial. Mira, la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La capacidad de un cuerpo de deformarse. Los cuerpos se pueden deformar, algunos, por acción de una fuerza externa. Cuando un cuerpo es deformado por acción de fuerzas externas, se dice elasticidad. Cuando estas fuerzas cesan o se detienen, el cuerpo recupera su estado original. Eso es la elasticidad. A ver, elasticidad, deformación de un cuerpo por acción de fuerzas externas. Cuando éstas cesan o se detienen, el cuerpo recupera su estado original. La elasticidad, el elástico, la cinta elástica, el resorte. Ahí está, lo estiras, lo dejas de estirar y retorna a su estado original. Muy bien. Aquellos que no retornan a su estado original cuando la fuerza que los deformó cesó, esos cuerpos se llaman plásticos, las bolsas plásticas, ¿no? La plasticidad. Tú estiras y, bueno, dejas de estirar y ya no regresa. Eso es un cuerpo plástico. La cirugía plástica, ¿qué le ofrecen a la paciente? Que le van a estirar su piel, ¿sí o no? Y que ya no va a regresar, ¿no? Pero luego la gravedad vuelve a ser es todo un tema. Entonces ya sabes, elasticidad, plasticidad.
Elasticidad se deforma por acción de fuerzas externas. Plasticidad, ¿no? Se deforma y no regresa, ya no regresa a su estado original. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad es la capacidad de los metales, acuérdate, los metales, de formar láminas finas o delgadas. Por ejemplo, ¿no? Un bloque de aluminio tiene un espesor de 5 centímetros y podemos hacer que el aluminio salga bien delgado como si fuera un papel. Existe el papel de aluminio, ¿no? En la cocina utilizan para el horno, ¿no? En fin, ya está. Excelente, profesor. La maleabilidad. El metal más maleable que existe es el oro. Se puede construir una lámina de oro de 5,46, 10 a la menos 8 metros de espesor. ¿Eso qué quiere decir? El espesor de la hoja de tu cuaderno, divídelo en casi 300 partes. Esa es maleabilidad del oro, ¿no? El más maleable de los metales, ¿cuál es? El oro. Le sigue la plata, le sigue el cobre, le sigue el aluminio. No te vayas a olvidar. Capacidad de formar láminas finas o delgadas. Es una propiedad particular, ¿ves? Solo para los metales, ¿ves? Fluidez. ¿Qué es la fluidez? Fluido, ¿ya? Fluido significa cuerpo que recorre tuberías. Cuerpo que recorre tuberías. Fluidez, capacidad de ciertos cuerpos de recorrer tuberías. Hay cuerpos, líquidos, ¿no? Que serían fluidos de segundo orden. Y los fluidos de primer orden son los gases. Ya se había dicho también anteriormente. Bueno, la fluidez, ¿no? Los sólidos no tienen fluidez nula. Ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Capacidad de los metales de formar alambres finos o delgados. Hilos, alambres finos o delgados. Por ejemplo, ¿no? El alambrado eléctrico, ¿no? El cableado eléctrico se hace de alambres, ¿no? De cobre. Ajá, ¿y entendí, profesor? La ductibilidad. Claro. La cultura cusqueña cosía con hilos de oro. Hilos de oro, qué bien. Entonces acá, ¿quién es el elemento más dúctil? El oro. Le sigue la plata. Le sigue el cobre. Le sigue el aluminio. Es una propiedad particular de los metales. Cuando te preguntan qué metal es el más maleable y dúctil, el oro. Muy bien. Ya hemos visto entonces ciertas propiedades particulares, temperatura, presión, densidad o masa específica, peso específico, volumen específico, brillo, dureza, tensión superficial, elasticidad, plasticidad, maleabilidad, fluidez, ductibilidad. Apréndelo. Ahora vamos a la efusibilidad. ¿Qué es la efusibilidad? Efusión, derrame o laminado también se dice, mira. Derrame o laminado gaseoso. La efusibilidad significa cuando las moléculas de un gas, el gas escapa o el gas se transporta a través de tubos capilares, tubos bien finitos, delgados, o agujeros, orificios pequeños. Tú estás andando con tu vehículo y se pincha el neumático, ¿no? Estás jugando boli y tu pelota de GB, caucho, se pincha. Eso es la efusibilidad. La efusión, ¿ves? La efusibilidad. Si hay fuga de gas en tu casa, la fuga de gas. Hay una fuga de gas, hay un derrame, un laminado. Si es a nivel industrial, derrame, laminado gaseoso. Difusibilidad. Difusibilidad significa que cuando un gas se transporta a través de otro cuerpo, la difusión, ¿no? La difusión. Entonces ya sabemos, la efusibilidad, orificios pequeños o tubos capilares, y la difusibilidad se transporta a través de otro cuerpo. Acmólisis. La acmólisis es una metodología, es un procedimiento, un método para poder separar gases livianos de gases pesados.
Se pone un banco de tuberías, un serpentín de tuberías, o sea, un tremendo tubos, cobre digamos, hay un pulmón, un tremendo tanque donde hay una mezcla, por ejemplo el hidrógeno, y digamos que tengo CO2. Entonces el CO2 es una molécula bien pesada, ¿no? El hidrógeno es bien liviano. Y acá se tiene una membrana semipermeable, y el hidrógeno, como es más liviano, viaja más rápido, se traslada más rápido, ingresa por la membrana fácilmente, y el CO2 atravesará la membrana, pero después de mucho tiempo. Y así se puede separar el hidrógeno del CO2, ¿no? Todo eso se mide. Ya ese procedimiento que consiste en usar esa membrana semipermeable a través de un tremendo tubo o serpentín de tuberías se llama agmólisis, la agmólisis. ¿Ya? Muy bien, conductividad eléctrica. El mejor conductor de la electricidad, esto viene a ser la conductividad eléctrica. Por favor. El mejor conductor eléctrico es la plata, los metales, ¿no? Le sigue el cobre, le sigue el oro, le sigue el magnesio. Plata, cobre, oro, magnesio. ¿Ya? Espero que lo aprendas. Muy bien. Hemos entendido. Conductividad térmica, ¿no? Conduce el calor. Permitividad magnética. Mira otra propiedad, la solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad que se puede disolver en 100 gramos de agua a una cierta temperatura. Por ejemplo, si yo te digo la solubilidad de una sal como el cloruro de sodio a 20 grados Celsius es 36,4. Quiere decir la S de solubilidad, ¿ya? Quiere decir que como máximo yo puedo disolver 36,4 gramos en cada 100 de agua. 100 mililitros de agua. Eso significa solubilidad 36,4. Muy bien, hemos aprendido entonces la solubilidad. Excelente. Tenemos otra propiedad, el polimorfismo. Una misma sustancia se cristaliza de varias maneras. Isomorfismo. Varias sustancias coinciden en la misma cristalografía. A ver, veamos uno de cada uno. Polimorfismo. A ver. Yo tengo el metal hierro. Y el hierro cristaliza de forma cúbica, digamos, cúbica, ahí está, cúbica simple, pero también cúbica centrada en las caras. También cristaliza de otra manera, ¿no? Cúbica centrada en las caras, ¿no? Otra sustancia, mira, ¿ve? El carbonato de calcio. Cristaliza de manera monoclínica, octorrómbica, romboérica, ¿no? Como quieras, ahí está, cristaliza de varias maneras. Sus partículas están distribuidas de una forma regular y también de otra forma regular. Eso es polimorfismo. Isomorfismo. Varias sustancias coinciden en su cristal. El hielo, a ver, ¿el hielo qué es? ¿A qué le llamamos hielo? H2O sólido. Cuando tengo hielo, las moléculas de agua se juntan de 6 en 6, o sea, cristaliza de forma hexagonal. Así están las moléculas en el hielo. Y el grafito, un tipo de carbón, se va juntando los átomos de 6 en 6 también, forma cristalografía hexagonal. Entonces, ambos coinciden en su cristalografía. Son isomórficos. Otro, el cloruro de sodio, la sal común, cristaliza de manera cúbica. Hace un momento te había dicho que el hierro también que puede cristalizar de manera cúbica. Como coinciden en su cristalografía, se dicen que son isomórficos.
La termolabilidad, qué bonita propiedad. A ver, termolabilidad, ¿qué quiere decir? Capacidad de los cuerpos de deformarse por acción del calor, del incremento de temperatura o ablandarse también, ¿no? Se pueden ablandar, se ablandan, pierden dureza. O sea que si tú vas elevando gradualmente la temperatura, este cuerpo se ablanda y se deforma conforme le vas aumentando la temperatura. Por ejemplo, la cera, la vela, ¿no? Los plásticos, muy bien, son termolábiles. Termolabilidad. Piezoelectricidad. Es una propiedad de ciertos cuerpos que cuando tú los sometes a presión externa, repentina, emiten luz, ¿no? Al ser sometidos a presiones externas. Muy bien. Expansibilidad. Los gases se pueden expandir, o sea, sus moléculas se pueden distanciar más, ¿no? Entonces el gas se expande, aumenta su volumen, ¿no? O la capacidad del recipiente aumenta. Si yo hablo de un gas, por ejemplo, puede estar así, ¿no? En un recipiente y acá tengo un émbolo. Mire el émbolo ahí. Este émbolo puede ascender, digamos que sube aquí. Entonces, al subir, aumenta el volumen, ¿no? Del gas, ¿no? Se supone que adentro hay gas, acá hay gas. Entonces se dice que el gas se expandió. Pero si el émbolo baja, se comprime, compresibilidad, ¿no? La compresibilidad, sentido contrario de la expansibilidad. Otra propiedad, la dilatación. Dilatación. Los metales se dilatan, por ejemplo, ¿no? Los sólidos. Y aumentan su volumen, ¿no? Longitud porque se les incrementa la temperatura. Son propiedades particulares. Todas las propiedades químicas que veremos más adelante, son propiedades particulares. Ahora vamos a lo que te dije. Yo te cito un cuerpo, ¿ya? Que tiene densidad 1 gramo por mililitro. Su densidad. Su temperatura de ebullición normal es 100 grados Celsius. Otro cuerpo. Densidad es 1,84 gramos por cada mililitro. Su temperatura de ebullición normal es 338 grados Celsius. Ya. Con todos y cada uno de ustedes, el cuerpo que he señalado primero, que tiene estas características, estas propiedades, es el agua, H2O, cuando está como líquido. Agua. Y el cuerpo que estoy hablando acá es el ácido sulfúrico. ¿Ves? Son sustancias diferentes y tienen magnitudes de sus propiedades diferentes. Entonces, cuando yo cito valores de dos propiedades como estas, ¿no? Para un cuerpo dado, estoy identificándolo probablemente. No va a haber otro cuerpo que tenga, ¿no? Ambas propiedades con esas magnitudes, ¿no? Muy bien. Esto sería en cuanto a las propiedades comunes o generales, las propiedades específicas o particulares. Bueno, vamos a continuar. Propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Veamos primero las extensivas. ¿A qué debe su nombre, no? Ya. Son cualidades, atributos que tiene la materia, ¿no? Ya, denominadas así extensivas porque su magnitud, su medida, su magnitud, depende de cuántas partículas estructurales contiene el cuerpo analizado. Cuando digo cantidad de partículas estructurales que contiene el cuerpo, me estoy refiriendo a la cantidad de materia. A ver, si yo tengo una gota de agua, tengo una cantidad de materia, una cantidad de moléculas de agua. Pero si tengo un balde de agua, tengo más moléculas de agua, por lo tanto hay más cantidad de materia, más cantidad de partículas estructurales. Las partículas estructurales químicas o entidades químicas estructurales son las moléculas, los iones, los átomos. Entonces, cuando yo tenga en el cuerpo que estoy analizando más cantidad de este tipo de partículas, más cantidad de átomos, por decirlo así en fácil, entonces me está diciendo de que esa cantidad va a estar involucrada directamente con la magnitud de la propiedad que vamos a estudiar. Por ejemplo, la masa. Para una gota de agua tengo una masa.
un valor de masa. Para una gota de agua tengo un valor de masa. Y para un balde de agua tengo otro valor de masa. Pero si te das cuenta, para una gota de agua la masa sería más pequeña porque hay menos moléculas. Y para un balde de agua, mucha mayor cantidad de moléculas y habrá un valor de masa mayor. Entonces la masa, el valor de la masa, depende de la cantidad de materia, depende de la cantidad de moléculas de agua. La masa es una propiedad extensiva. La resistencia que ofrecen los cuerpos al cambio de velocidad o cambio de posición depende de la cantidad de materia. A ver, un automóvil y un tráiler, un container ofrece mayor inercia, tiene mayor cantidad de materia, mayor cantidad de partículas estructurales. Por lo tanto, la inercia, la resistencia al cambio de velocidad depende de la cantidad de materia. Mayor cantidad de inercia porque hay mayor cantidad de materia. El peso igual, ¿no? Depende de la cantidad de materia. La extensión, el volumen, la superficie, la longitud, está en función, su valor está en función de la cantidad de materia. El calor ganado o perdido. A ver, vamos a decir un caso. Yo quiero hacer hervir agua, 1 litro de agua en una tetera, 1 litro. Voy a utilizar una cantidad de calor, voy a tener que darle una cierta cantidad de calor. Pero si quiero hacer hervir 10 litros de agua, 10 litros de agua, voy a utilizar más cantidad de calor. Entonces, el calor involucrado en un proceso va en función de la cantidad de materia. Calor ganado o calor perdido. Cualquier proceso, ¿no? Sea físico, químico o nuclear. Entonces, está en función de la cantidad de materia. Presión, la presión en general es intensiva, pero cuando estamos en volumen y temperatura constante, ahí es extensiva, ¿no? A ver, si yo tengo un balón, solamente presión de un gas, acá debió ser presión de un gas, vamos a ponerlo así, ¿ah? A ver, presión de un gas. ¿No? A volumen, vamos a ponerlo bonito, presión de un gas a volumen y temperatura constante. Ahí sería extensiva. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora de las propiedades intensivas. En las propiedades intensivas, ¿no? La presión de vapor. El vapor de un líquido es una propiedad intensiva. Los líquidos en su superficie, ¿no? Tienen moléculas en vapor. Su magnitud no depende de la cantidad de materia, ¿no? Digamos, la presión de vapor del agua a 20 grados Celsius es 17,53 milímetros de mercurio. Sea la cantidad de agua que tengas, cualquier cantidad de agua, esa presión de vapor sigue siendo dicho valor. Su magnitud es independiente de la cantidad de sustancia, es decir, del número de partículas estructurales que presenta el cuerpo analizado. Estas magnitudes no son aditivas, no se pueden sumar. En cambio, las anteriores que te dije son aditivas. 2 kilogramos de azúcar, 2 kilogramos de azúcar, más 5 kilogramos de azúcar. ¿Cuánto tengo al final? 7 kilogramos de azúcar. ¿Ya ves? Se pueden sumar. Pero si yo te digo que tengo una gota de agua a 30 grados Celsius y un balde de agua a 10 grados Celsius, junto a los dos, ¿qué? ¿Va a salir 40 grados Celsius? No. ¿De acuerdo? Claro, la temperatura, como es una propiedad intensiva, no se puede sumar. ¿Ya?
Y ninguna de estas propiedades, la densidad, el peso específico, el volumen, el brillo, son propiedades intensivas, no son aditivas, no son aditivas. Muy bien, muy bien. La efusibilidad, la elasticidad, la fluidez, la ductibilidad, maleabilidad, plasticidad, elasticidad, ya hemos dicho cada una de estas propiedades, más o menos su explicación, ¿no? La conductividad del calor, conductividad térmica, conductividad eléctrica, las propiedades, todas las propiedades químicas que vamos a ver más adelante, todas las propiedades químicas, acuérdate, son intensivas. Muy bien, y así hemos terminado la explicación de esta parte. Y a ver, otra de las formas de clasificar las propiedades de la materia. Las propiedades químicas y propiedades físicas. Primero veamos las químicas. Una propiedad es química porque estas se van a verificar cuando la materia se transforma químicamente, o sea, hay una reacción química. Vale decir, las sustancias que se encuentran inicialmente se transforman en otras nuevas sustancias, o sea, hay ruptura de enlaces químicos y formación de nuevos enlaces químicos, o sea, los átomos se separan y se juntan de otra manera, hay un reordenamiento atómico, dando origen a nuevas sustancias. Se manifiestan cuando las sustancias del cuerpo analizado se transforman en otras sustancias, se produce una reacción química. ¿Ya? Estas propiedades se ven así, ¿no? A ver, ejemplos. Tenemos la corrosividad química, ¿no? O sea, la oxidación. Si tú quieres la oxidabilidad. Tenemos la combustibilidad, ¿no? Cuando se quema, ¿no? Una sustancia, combustibilidad del propano, de un gas, ¿no? Del papel, en fin. Inixibilidad significa descomposición de los alimentos, ¿no? Podría ser también llamada fermentabilidad, ¿no? La fermentabilidad. Mira, la acidez, la basicidad, ¿no? Muy bien, son propiedades químicas. Acuérdate, propiedades químicas. Muy bien. La degradabilidad, ¿no? De los fármacos, por ejemplo, ¿no? Se degradan. Degradabilidad. Muy bien. Inixibilidad, ya sabes, descomposición de los alimentos. Son propiedades químicas. Podemos hablar de la electronegatividad, ¿no? La energía de ionización, que vamos a ver en tabla periódica, ¿no? Electronegatividad. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las propiedades físicas. Acuérdate, físicas. ¿Ah? Propiedades físicas. Se manifiestan cuando las sustancias, ¿no? del cuerpo analizado se mantienen constantes, o sea, se transforman aparentemente nada más. Si yo arrugo un papel, doblo un clavo, eso sería físico, ¿no? Fenómeno físico. Entonces, la resistencia a la deformación en caso del clavo, eso sería una propiedad física. Se verifican cuando las sustancias del cuerpo analizado mantienen su composición, estructura y propiedades, pues el cambio es aparente. Se produce un cambio físico. Ejemplos: temperatura, presión, densidad, peso específico, volumen específico, brillo, brillo hemos dicho que es la capacidad de reflejar la luz, ¿no? Dureza, resistencia a la rayadura, elasticidad, deformación de un cuerpo, ¿no? Plasticidad, ¿no? Elasticidad se deforma por acción de fuerzas externas, pero cuando cesan estas fuerzas el cuerpo recupera su estado original. Los que no recuperan su estado original son plásticos, cuerpos plásticos. Tenemos la tenacidad, mira otra propiedad física, resistencia a la fractura, tenacidad, la tenacidad, resistencia a la fractura.
Uno de los cuerpos sólidos más duros que existe, ¿cuál sería? El diamante, ¿no? El diamante. La masa, el peso y la extensión, ¿no? Son propiedades también físicas. Se pueden medir estas propiedades usando procedimientos físicos, fenómenos físicos. En cambio, las propiedades químicas se evalúan, se miden haciendo experimentos químicos. Muy bien. Ya hemos hablado de la tensión superficial, resistencia de la superficie de los líquidos a que un cuerpo se sumerja, ¿no? A la tensión superficial le llamaban también esfuerzo cortante, ¿no? Muy bien. La maleabilidad, la ductibilidad, la fluidez, difusibilidad, ¿no? Cuando un cuerpo gaseoso, las moléculas de un gas se trasladan a través de otro cuerpo. En el agua de mar hay oxígenos, CO2, son gases, se difunden, ¿no? A través del agua de mar. La efusibilidad cuando se trasladan a través de orificios pequeños, tubos capilares. Muy bien, acá hay varias propiedades más. Todas estas son propiedades físicas. Muy bien, muy bien, muy bien. La viscosidad, la inercia, ¿no? La densidad. Ahí habíamos puesto la densidad, disculpen. ¿No? La densidad. Y estas propiedades físicas, vuelvo a repetir, se miden empleando procedimientos o fenómenos físicos. Mira, notas importantes. Generalmente, hablamos acá, si yo relaciono dos propiedades extensivas, propiedad extensiva sobre propiedad extensiva, acuérdate, esto te va a dar igual a una propiedad intensiva. Ya, un ejemplo. Uno aprende con ejemplos, ¿no? Varios podemos poner. Masa entre volumen. La masa se ha dicho que es extensiva. Su magnitud depende de la cantidad de materia. El volumen igual. Pero si dividimos ambos sale densidad o masa específica, ¿no? Y la densidad es intensiva. ¿Ya? Entonces acuérdate. Dos propiedades extensivas, al dividirse entre sí, te da una propiedad intensiva. Siguiente nota. Toda propiedad química es una propiedad intensiva y particular. Muy bien, muy bien. Ahora, una cosita. Cuando nosotros estamos en una actividad en pasado, ya fue, ya, ¿no? Ya ocurrió, pasado o presente, ¿no? Si yo me estoy refiriendo al pasado o al presente, me estoy refiriendo a un fenómeno. De la materia, un cambio de la materia. ¿Ya? Por ejemplo, te quemaste, fue un fenómeno, ¿no? Ha sucedido algo, ocurrió algo. Te estás quemando, es un fenómeno, un cambio. Pero si me refiero a algo que va a ocurrir en el futuro, una posibilidad, algo que podría ocurrir, nos estaríamos refiriendo a una propiedad. Si hablamos en futuro, ahí nos estamos refiriendo a una propiedad de la materia. ¿No? Combustibilidad. Ten cuidado con ese material porque es inflamable. ¿Ves? Pues estamos hablando de una posibilidad, un futuro. Podría ser, ¿no? Que te quede ya. Futuro. ¿No? Propiedad de la materia. Entonces, acuérdate, ¿eh? Es un análisis aparte, ¿ya? Cuando hablamos de algo que podría ocurrir más adelante, es una propiedad.
Cuando hablamos de algo que ya ocurrió o que está ocurriendo, es un fenómeno. Oxidación. Ese es el fenómeno, ¿no? La oxidación de un clavo de hierro. Pero si yo te digo, el hierro tiene oxidabilidad, adjetiviza, eso es una propiedad. Hablar en futuro, ¿ves? Adjetivizamos, ¿no? Adjetivizamos. Muy bien. Ahí lo dejamos. Entonces, esto es por respecto a las propiedades de la materia.